¿Somos seres emocionales o racionales? En este vídeo me gustaría compartir una reflexión contigo, intentando responder a esta pregunta. Y también verás lo importante que puede ser en tu vida comprender mejor esta cuestión. Esta pregunta ha intentado ser respondida en psicología durante muchos años. Sin haber un consenso, la neurociencia nos trae una posible conclusión. Somos ambas cosas. Pero lo más adecuado sería decir que somos seres emocionales con la capacidad de razonar. ¿Por qué? Vamos a ir viéndolo paso a paso. Cuando hablamos de qué somos, el ser se entiende como esencia, naturaleza. Nuestra esencia, desde que nacemos, no es el razonamiento, ni mucho menos. Nacemos con la capacidad de expresar emociones para garantizar la supervivencia. Lloramos, reímos, gritamos. La capacidad de razonar es algo que se va desarrollando a partir de los 3 años, en nuestra niñez, y es un proceso bastante lento. Evolutivamente siempre hemos tenido emociones. Es, era y será la forma más eficaz de comunicarnos. De hecho, las emociones son universales. Se han realizado experimentos en poblaciones indígenas con la intención de comprobar si eran capaces de reconocer las emociones de la misma manera que el resto de las culturas, y así ha sido. Además, las emociones podemos verlas en el resto de los mamíferos, aunque no de forma tan precisa como en nuestra especie. Pero estoy seguro de que si tienes un perro, eres capaz de interpretar su estado emocional. La neurociencia ya ha visto que hay vías neuronales rápidas para las emociones, activándose sin ser nosotros conscientes de ello, sin elegirlo, sin razonarlo. Esto ha sido primordial para garantizar nuestra supervivencia. Imagina qué habría sido de nosotros si, teniendo delante a un león, necesitáramos de la razón para decidir qué hacer para ponernos a salvo. Por ello es necesario, para nuestra supervivencia, que haya un mecanismo emocional e inconsciente que nos prepare para la acción. También sería interesante añadir el cerebro triuno de MacLean. Este modelo nos sirve para ver nuestro cerebro como un resultado de un proceso evolutivo. Tenemos por un lado el cerebro reptiliano, que es la parte más instintiva de nuestro organismo, que gracias a esta parte sabemos cuando tenemos hambre, sed. Después tenemos el cerebro mamífero, y aquí es donde experimentamos las emociones. En esta parte se encuentra la amígdala, la estructura que se encarga de avisarnos de un peligro para ponernos a salvo, por ejemplo. Y la última estructura es la corteza prefrontal. Aquí es donde se da el pensamiento razonado, la capacidad de análisis, reflexión, ideas. Aquí se instaura nuestra forma de pensar, que a su vez viene determinada por el contexto actual que vivimos y la influencia del pensamiento colectivo. Te cuento este modelo porque el cerebro reptiliano y mamífero están preparados para actuar sin el consentimiento del cerebro pensante. Cuando, por ejemplo, tenemos un acto reflejo, aquí actúa el cerebro reptiliano antes de que nos llegue la información de qué ha pasado a nuestra conciencia, el cerebro pensante. Lo mismo con el cerebro mamífero, que cuando percibe un peligro, antes de que seas consciente de él, está mandando señales a todo tu cuerpo para que se prepare para luchar o huir. Es más importante la emoción que la razón. Estoy seguro de que te ha pasado más de una vez tener una discusión con alguien y creer que es una tontería que te afecte, pero te acaba afectando. De hecho, en estas situaciones todavía nos cabreamos más por vernos vulnerables, pese a no querer sentirnos así. Lo mismo con el miedo. Las fobias son un miedo irracional. La persona que tiene una fobia es perfectamente consciente de lo absurdo de su miedo. En cambio, no puede evitarlo. También es importante apuntar que muchas de las decisiones que tomamos en nuestras vidas vienen de la emoción. Seguro que muchas veces has comprado cosas que no te parecía razonable o necesario adquirir, pero algo interno te decía que lo hicieras. Bueno, ¿y dónde quiero llegar con todo esto? Buena pregunta. Básicamente lo que trato de exponer aquí es que estoy convencido de que la mayoría de nuestros conflictos internos pasan por no aceptar esta máxima de que la emoción importa y mucho más que nuestra razón. En otros vídeos he hablado del ego. El ego son los deseos, las creencias, el mundo mental y peliculero que cada uno se monta ahí arriba. El ego es nuestro mundo racional, nuestro cerebro pensante, ese narrador incansable que etiqueta las cosas, analiza, juzga. Mientras tanto, en nuestro cuerpo, en nuestras áreas cerebrales donde no llega la consciencia, están pasando otras cosas. Es así como si en un grupo de trabajo, mientras todos están perfectamente alineados y en armonía, hay uno que se dedica a vivir en su mundo, pasando del resto, enajenado. Habría problemas, ¿verdad?
Cuando al ego no le gusta algo, por ejemplo, una emoción negativa, trata de eliminarla, de rechazarla. Y aquí se da ese conflicto mayor. Acabamos sufriendo porque no aceptamos la emoción. Esto no es culpa de nadie, se trata de un malentendido que ha habido durante muchos años. No estamos bien educados en la parcela emocional, no se nos ha entrenado en comprender nuestras emociones, saber su significado y cómo gestionarlas. Estamos acostumbrados a juzgar las emociones desde el ego. Seguro que has escuchado alguna vez, incluso emitido alguna de estas frases. No estés triste, tienes que ser feliz. No te enfades, no sientas ira. Estas frases son juicios a tu sentir. Suelen ser interpretadas como una imposición, como que no está bien sentir tristeza o ira, cuando es algo innato, algo inevitable. No somos seres racionales porque si lo fuéramos, todo iría según nuestro ego. Nos darían igual las discusiones, no tendríamos miedo, no nos alegraríamos por absolutamente nada, incluso perderíamos la capacidad de experimentar placer. Entonces muchos de nuestros conflictos ocurren cuando hay una disociación entre lo que sentimos y lo que queremos sentir. Por ejemplo, si sientes tristeza y no quieres sentirla, puedes pasarte horas intentando convencerte de que no tiene sentido estar triste. Te dices a ti mismo que las cosas van bien, tienes trabajo, familia. Eso significa que no estás aceptando la emoción. Sientes tristeza y en vez de pararte y sentirla, intentas hacer cosas para que se vaya. Esto no hace más que intensificar tu tristeza y aumenta tu sufrimiento. Carl Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste. Cuando usamos nuestra razón a modo de juzgar cómo nos sentimos, en realidad es como si te hicieras una herida y para curarte te golpearas. Lo único que harías sería hacerte más daño, ¿verdad? ¿Significa esto que esa capacidad de razonar solo nos perjudica? Para nada. La capacidad de razonar es única en nuestra especie y con un potencial espectacular. Nos permite aprender, analizar, buscar alternativas, comunicar un aprendizaje a los demás, resolver problemas complejos, desarrollar un tipo de empatía más profundo. La capacidad de razonar es una maravilla que bien utilizada nos hace la especie más avanzada del planeta Tierra. El problema viene cuando, en vez de utilizarla como herramienta, nos creemos que desde esa razón se puede manejar todo. Por eso considero principal conocer tus emociones. ¿Cómo se manifiesta la ira en el cuerpo? En mi caso es como si subiera un calor tremendo hacia el pecho. ¿Y la tristeza? ¿Y la alegría? También es súper valioso para el autoconocimiento entender los procesos emocionales y cuándo aparecen. Las emociones siempre son una pista de cómo te estás relacionando contigo mismo y con los demás. Por ejemplo, cuando te cabreas con alguien y aparece la ira, ¿qué es realmente lo que te ha molestado? ¿Qué es lo que no te gusta y no estás aceptando? Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, compasión y observación. Es fácil volver a caer en el juicio y que éste te acabe perjudicando. Una vez empieces a desarrollar ese conocimiento, te darás cuenta de cuánto duran las emociones realmente. Normalmente, cuando experimentamos la emoción de tristeza, la percibimos como una emoción duradera. Estoy mal, estoy triste, no me apetece hacer nada. Y podemos llegar a permanecer en este estado días, meses, incluso años. Esta es la principal pista para entender que esto ya no es una emoción. Aquí ya hay un sentimiento, que es la sensación subjetiva a nivel mental de lo que es una emoción. Y por un mal aprendizaje, lo que era una emoción pasajera se ha convertido en una larga agonía. En resumen, la emoción aparece antes que el razonamiento y su influencia es mucho mayor. Cuando sientes una emoción y te juzgas por ello, o desde esa capacidad de razonar no aceptas esa emoción, te estás generando un sufrimiento innecesario. La gestión emocional comienza con hacerse consciente de las emociones, permitirse experimentarlas. Desde que experimento las emociones como un fenómeno físico y no me enredo en los pensamientos, me he dado cuenta de que cualquier emoción dura apenas unos minutos. En cambio, es fácil que esa emoción active tus patrones mentales de esto no puede ser, estoy mal, algo tendré que cambiar, no soy feliz. Pero ya hablaremos en otro vídeo sobre los patrones mentales y cómo nos influyen.
Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle like, compartirlo con las personas que creas que le podría ayudar este contenido y también a suscribirte si no lo has hecho ya activando la campana. De esta forma YouTube te avisará cuando suba un próximo vídeo. Somos seres emocionales con la capacidad de razonar.